Hola hermanos, muy buena tarde tengan todos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta enseñanza y qué alegría saber que ya estamos en nuestro 11º tema de nuestro básico H. Eso significa que hemos sido disciplinados, eso significa que ya casi vamos a concluir nuestro curso. Eso nos hace de verdad felices, ¿no? El poder estar aquí compartiendo también la enseñanza con cada uno de ustedes. Quiero que miremos cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es el tema de la santidad. Y como ustedes ya lo saben, creo que los tengo acostumbrados a ello, ¿no? De que siempre escogemos como que una imagen representativa del tema. Eh, y esta imagen que escogimos es la imagen de un niño recién nacido. Qué hermoso. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es la piel? ¿Cómo es la piel de un bebé recién nacido? ¿Cómo es el aroma de un recién nacido? ¿Cómo son las facciones de un bebé recién nacido? Y también, ¿por qué no preguntarte? Este bebé todavía no abre los ojitos, ¿no? Pero, ¿cómo es la mirada? Si tú conoces un recién nacido, ¿cómo es la mirada? ¿O has visto algún bebé recién nacido? ¿Cómo es la mirada de este pequeñito? Bueno, pues el aroma es fragante, tienen un olor especial, ¿no? Un olor único. ¿Sí? Sabemos que es recién nacido por el olor. La piel de su rostro, la piel de sus manitas, es una piel tersa. Ajá. El, además del aroma, vean las facciones, ¿no? Eh, con mucha paz. Incluso este bebé trata de sonreír, ¿no? O sea, es alguien disfrutando de esa paz por estar en los brazos de su mami, ¿no? O quizás de su padre. Es una actitud de mucha paz. Ajá. Yo también así lo miro, con una actitud de mucha paz, de confianza, libre, ahí en los brazos de su mamá. Y, y bueno, si este bebé pudiese abrir los ojitos, seguramente tendría unos ojos tan brillantes, en donde no se ve maldad, sino todo lo contrario, pureza. Y es por eso que elegí esta imagen, hermanos, porque de verdad que me encantó. Y esa es la imagen que deberíamos de tener tú y yo cuando nosotros vivimos en santidad. No así, ¿no? Tan pequeñitos como un bebé, pero espiritualmente sí. Ajá, espiritualmente sí. Personas nacidas de nuevo, personas recién nacidas y con un brillo especial en nuestros ojos y un olor fragante, el olor de Cristo. Y quizás no una piel así tersa, porque bueno, pues los años ya nos van cobrando la factura, ¿no, hermanos? Pero sí, quizás no en la piel, pero sí en nuestro trato con los demás, en nuestras palabras. Y eso es santidad también. Eso es un reflejo de quién es nuestro Padre, de que somos hijos y además hijos también que hemos experimentado de, de pasar por ese proceso de limpieza que nos hace el Señor, limpieza profunda, de sanidad profunda que nos hace el Señor. Muy bien. Y ahora sí me gustaría, adicional a ya dar por iniciado el tema, pues hacer una oración para que sea nuestro Padre enseñándonos en esta hora. Papito, gracias porque tú nos enseñas a través de tu creación, tú nos enseñas a través de tu palabra, de todas las cosas que
creadas por ti, de todas las cosas que tú has diseñado, también nosotros podemos tener una enseñanza, así como de la imagen de este pequeño Dios, y que la relacionamos ahorita con este tema de la santidad. Gracias porque tu enseñanza es muy vasta y tú no paras de enseñarnos. Pedimos que el corazón de cada uno de nosotros esté preparado para recibir estas palabras que ya has preparado de antemano para nosotros. Te bendecimos y agradecemos porque ya estamos casi culminando este curso. Gracias, gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a compartir de nuevo la pantalla. Aquí estamos de nuevo, hermanos. Miren, vamos a también a como una introducción a nuestro tema, pues que siempre a través de la creación, justo lo decíamos en la oración, ¿no? A través de la creación, nuestro Padre nos enseña. Y tanto hemos escuchado, ¿no? De hijo de tigre pintito, ¿no? Entonces, no podríamos imaginarnos que el elefante es hijo del tigre, ¿están de acuerdo? O que la jirafa es hija de la mamá elefanta, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que todos nos esperamos, ¿no? Conforme a la naturaleza, es que, pues, el hijo de un elefante pues, tenga una trompa larga y unas súper orejas, ¿no? Así como las de Dumbo. Y también, o sea, nos esperamos que el hijo de una jirafa, pues, tenga un cuello alto, una gran altura, unas patas súper delgadas, ¿no? Y también largas, y que además su piel sea de esta forma, al igual que el hijo de un tigre, ¿no? Nos esperamos que tenga así, sea así, pinto, que, que tenga sus típicos bigotes, ¿no? De esta forma su nariz, una mirada penetrante, ¿no? Y profunda, a diferencia, ¿no? De la mirada de un elefante. Pues lo mismo pasa, hermanos. Tú y yo somos hijos, hijos de Dios, del Dios Altísimo, de un Dios grande, de un Dios santo. Y por tanto, lo que se espera de nosotros es que igualmente tengamos ese parecido con nuestro Padre. Así como en el caso del elefantito con sus padres, en el caso de un león con sus padres y en el caso de la jirafita. Que podamos tener esas características propias que cualquier persona que nos mire digan, ay, él es un hijo de Dios. Y que no solamente se diga eso en la iglesia, donde a veces es muy fácil, ¿no? Llegar y tratar de ser y tratar de ahí comportarnos de la mejor manera, sino que también se diga eso en cualquier lugar en donde estemos. Se diga eso en la escuela a la que yo asisto, se diga eso donde estoy prestando quizás mi servicio, se diga eso incluso en mi trabajo o simplemente en la colonia en donde vivo o en el transporte en donde generalmente me muevo, ¿no? Porque yo me comporto así, como elefante, como tigre o como jirafa, y en este caso como un hijo o una hija de Dios. Ahora, quiero que miremos nuestra cita base. Nuestra cita base nos dice, bueno, primero, la cita base está en Primera de Pedro, capítulo 1,
verso 14 al 16. Y vamos a leerla juntos. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, o sea, aquí ya la palabra lo está declarando, que tú y yo somos hijos. Así que, si quizás no estabas convencido de ello, el Señor en esta tarde, en este día, te dice hijo. Y no solamente hijo, sino un hijo con una característica especial, un hijo obediente. Ajá, entonces, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de nacer de nuevo, antes de ser esa nueva criatura, así como este bebé que mirábamos al inicio. ¿No? No te conformes a esos deseos que antes tenías estando en ignorancia. Deseos como cuáles? Deseos como quizás el fumar, deseos quizás como el tomar alguna bebida alcohólica, deseos como temas pues de alguna adicción, ¿no? De algún vicio, incluso esos deseos, ¿no? Que muchas veces tienen que ver más con temas de vanidad, ¿no? O con temas sexuales. Pero bueno, la palabra es clara, no te conformes con esos deseos que antes tenías. Cuando estabas en ignorancia, es decir, cuando no conocías de Dios, cuando ni siquiera sabías que Él había dado su vida por ti, cuando ni siquiera lo habías experimentado como ese Padre que te ama y que te ama con un amor incomparable. Entonces, no te conformes con eso, sino, verso 15, estamos aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos de ser santos. Y no nada más los días domingos, y no nada más el día que me toca ministrar en algún servicio. Y no solamente el día que me encuentro en las tortillas con la hermana Rosita, ¿no? Que es que es pues, esposa del pastor. O no solamente el día que voy a alguna actividad con los jóvenes. No, sed santos en toda vuestra manera de vivir, todo tiempo, en todo momento, ante cualquier circunstancia. Sed santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos un Dios que es santo y por tanto nosotros debemos de parecernos a nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa, antes de entrar a este primer punto de nuestro tema, qué significa la santidad? ¿Qué quiere decir santo, santidad? Quiere decir que tú eres una persona apartada, consagrada, de uso exclusivo para aquel, y aquí está la clave, aquel que nos compró. Por eso dice, apartados solamente para Dios. Eso quiere decir ser santo. Apartados para Dios, de uso exclusivo para Dios. Entonces, mi boca, mis ojos, cualquiera de mis sentidos, mi cuerpo, mis pensamientos, ya no van a servir a la maldad,
ya no van a servir para hacer maldad, sino van a servirle a Dios para bendecir no solamente mi vida, la vida de mi familia, sino la vida de otros. Ajá. Mi vida va a ser para bendecir, porque Dios quiere bendecir a todos. Entonces, si mi vida va a estar apartada y todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma va a estar apartado para Dios, pues ¿para qué crees que va a estar apartado? ¿Y para qué crees que va a ser usado? Para bendecir a Dios. Ajá. Entonces empezamos con nuestro primer punto, que es comprados por precio, apartados solamente para Dios. Y aquí vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, que pues lo tenemos ahora en la diapositiva, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, ahora nuestro cuerpo es la habitación, ¿sí? Hermano, hermana, nuestro cuerpo es la habitación que escogió el Señor para sí. Y en nuestro cuerpo habita esta tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo. Así que debemos de tomar las cosas en serio. Cuando el Señor nos dio ese don y por su gracia tuvimos ese don de la salvación, Él nos hizo nacer de nuevo, perdón, y nos dio, además de infundirnos aliento de vida, de vivificarnos porque estábamos muertos en nuestro pecado, Él nos dio su espíritu, el cual habita en ti, habita en mí. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¡Wow! O sea, fuimos comprados por nuestro Padre. Y la verdad, yo creo que el Señor no hizo muy buen negocio con nosotros, porque la verdad, el precio que Él pagó fue muy alto a comparación a lo que nosotros valíamos. Yo no valía, yo no valía. El que Jesús derramara su sangre, pero Él lo hizo, se gozó al hacerlo. Y, y eso debe de generar en mí tal agradecimiento. Porque el Señor no esperó a que hubiese una promoción especial para comprarnos, porque el Señor no esperó a que salieran las ofertas de verano, ¿no? El Señor no esperó a que fuese el Buen Fin, ¿no? No esperó a que fuese enero, ¿no? Ya cuando quedan los saldos de todo el año. Y ahí nos compró de oferta. No, Él pagó el precio más alto que puede pagar una persona. La vida. Ese es el precio más alto. La vida de una persona fue dada por ti y por mí. La vida de esa persona sin pecado llamada Jesucristo. Entonces, es lo que te digo, o sea, eso debe de generar mucho agradecimiento. Y es por eso que dice la palabra, oye, si habéis sido comprados por precio, entonces, ¿qué? Glorificad pues a Dios.
es lo menos que podemos hacer, es lo mínimo que podemos hacer tú y yo. Glorificar a Dios en todo nuestro ser, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, si nosotros fuimos comprados, ahora ya no nos pertenecen, sino ahora son de Dios. Tan de Dios que ahora todo lo que yo haga con mis manos, todo lo que yo hable, todo lo que yo haga con mi ser, tiene que estar dedicado a aquella persona que dio la vida por mí. Eso es glorificar a Dios. Y si antes estas manos servían para tomar lo ajeno, ahora estas manos van a servir para bendecir a través de la oración o de la intercesión que yo haga a favor de las personas. Y si antes estas manos, no sé, servían para tocar lo ajeno, ¿no? Como robar o incluso para hacer maldades, ahora con estas manos quizás yo voy a crear cosas que sirvan para la obra de Dios, ¿no? Voy a tocar un instrumento para alabar al Padre. Y si antes esta boca servía para decir palabras que condenaban y traían maldición, para decir groserías, ahora con esta boca yo voy a decir bien de las personas, voy a bendecirlas, voy a hablar de nuestro Señor, de su salvación, voy a anunciar esas buenas noticias a aquellas personas que no le conocen. Eso es glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dejarnos no a la deriva, sino dejarnos a Dios para que Él entonces nos utilice como instrumentos apartados para Él, es decir, santos. Punto 2. La santidad como un objetivo de todo cristiano. La santidad como un objetivo de todo cristiano. Y yo diría no como un objetivo, sino como el objetivo que debe de tener todo cristiano. Miremos la palabra, ahí en Romanos 6:22. Dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora tenemos que dar un fruto y el fruto es la santificación. Es decir, como yo te decía, dar esos frutos de que efectivamente hemos nacido de nuevo. Esa mirada pura, esa mirada que brille por la honestidad, ¿no? Ese aroma fragante de nuestro Señor Jesús, que se reconozca que efectivamente somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. ¿Ah? Ese es el fruto que se espera. Y el objetivo que debemos de tener es la vida eterna. El objetivo es permanecer así, como ese bebé recién nacido, y no de que ay, no sepa caminar o no sepa hacer las cosas, sino en esa pureza, a eso nos referimos, ¿no? En esa pureza. Entonces, ese debe de ser nuestro objetivo, que así como el Señor nos limpió cuando nosotros recibimos ese don de la salvación, que así permanezcamos durante toda esta carrera, con esa pureza como la de ese bebé. Ese debe de ser nuestro objetivo. Y para ello, bueno, pues es necesario esforzarnos siempre, si se requiere, ¿no? Si se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo, como aquí te pongo el ejemplo, ¿no? De esta orquesta, de esta filarmónica, que al final del día voy a tomar las palabras que dice mucho nuestro pastor, nuestro hermano Enrique Cruz.
en el sentido de que nosotros estamos de paso y que lo que hacemos día a día es un ensayo para lo que vamos a hacer junto a Jesús, junto al Padre en la eternidad. Entonces, nosotros estamos ensayando y por eso te pongo este ejemplo de la filarmónica porque así nos veríamos nosotros, ¿no? Como cristianos en este ensayo. ¿Ah? Ensayando acerca de qué, de esas buenas obras para dar fruto, para perfeccionarnos, ¿ah? Estar en ese camino de la santidad, perfeccionándonos, y así como un músico ensaya, ensaya, ensaya para perfeccionar y dar la nota para perfeccionar y que todo esté perfecto, ¿no? En armonía, y poder entonces llegar a esa gran noche y así dar ese excelente concierto. Asimismo, nosotros estamos ensayando para llegar ese día glorioso delante del Padre y que Él nos pueda decir a la derecha: bienvenidos a esas moradas que está preparando nuestro hermano mayor, Jesús. Entonces, el objetivo de todo cristiano debe de ser permanecer así, en santidad, apartado para Dios, de uso exclusivo para Dios, en esa pureza espiritual y poder estar un día en esa fiesta de gala, esa fiesta delante del Padre, invitados a la mesa, a sentarnos con Él a la mesa y disfrutar por la eternidad en su presencia. Muy bien. Siguiente punto. Ser santos porque Él es santo. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Dice la palabra aquí en Levítico: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, aquí pues lo está afirmando el Señor. Yo Jehová soy vuestro Dios. Y si yo soy santo, pues yo pido de ustedes que haya esa santidad y que entremos a ese proceso, ¿no? de limpieza. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a santificarnos? Seguimos leyendo en Levítico 28 y dice: guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entrar a ese proceso? Porque bien lo sabemos, ¿no? Nuestro Señor nos limpia por completo, pero recuerden que nuestra naturaleza era de pecado. Estábamos acostumbrados, estamos habituados al pecado. Y es por eso que el Señor nos advierte esto. ¿Cómo puedo yo permanecer así como ese bebé en esa pureza? Guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Y también cómo, ahí en Primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y quiero detenerme en esta parte que dice: por tanto, ceñid, ceñid, ya quise otra cosa, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando la palabra alude a ceñid los lomos, quiere decirte cuando una persona se levanta y se ajusta, ¿no? Se ajusta la parte de los pantalones, ¿no? Eso es ceñirse los lomos. Pero dice: de vuestro entendimiento.
Cuando una persona se levanta y se ajusta esa parte de los pantalones, es porque va a iniciar una actividad. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender aquí esta indicación que nos hace el Padre. Por tanto, acciona, ¿no? O todo lo que hagas, todo lo que te prepares a hacer, hazlo con entendimiento. Por eso tienes que ser sobrio, ¿no? Hazlo con entendimiento. Y luego esto se confirma, fíjate aquí en el verso 14. Como hijo obediente o como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, quizás antes lo hacías porque no conocías de la palabra o no conocías al Padre. Pero ahora, todo lo que tú hagas cuando ciñas tus lomos, hazlo con entendimiento. Y para ello, pues es necesario que conocer la palabra de Dios, usar de esa sabiduría que nos da el Padre, porque ya no estamos en igual circunstancia. Ya día a día nosotros vamos adquiriendo mayor conocimiento en el Señor y por lo tanto, pues el Señor espera más de nosotros. Y también me gustaría decir que quizás muchos de nosotros, a veces sabiendo que el Señor ya espera más de nosotros, ay, eso es una carga y no lo debería de ser. No debería de ser una carga para nosotros porque no debes de perder de vista que estamos aquí por gracia y es el Señor siempre que nos ayuda y no nos deja solos y Él siempre está ahí de nuestro lado, ayudándonos a poder hacer las cosas y aún ayudándonos a recordar aquellas cosas que ya nos han sido ministradas o enseñadas para poder nosotros justamente actuar con vuestro entendimiento como esos hijos obedientes, ¿sí? Entonces dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esta parte pues ya le explicábamos, ¿no? Como el texto base que es, de por qué el Señor nos pide que seamos santos. Quiere que nos parezcamos a Él. Ese es el hecho. Ahora, punto 4. Sin santidad nadie verá al Señor. Esta verdad la debemos de conocer. Tú la debes de conocer y la debes de tener bien presente, hermano. Porque si el Señor es santo, Él habita en la santidad. Entonces, muchas veces como cristianos tratamos de justificarnos de alguna mala acción o de una forma de actuar, ¿no? Que no es conforme a la palabra. Y tratamos de justificarnos, pero hay una verdad, y esta verdad es eterna. Si nosotros no seguimos la santidad, si nosotros no somos santos, si no vivimos en esa pureza espiritual, ¿qué va a pasar? Que cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, nosotros no vamos a ser llamados ante su presencia. Y en lugar de ser llamados a que pasemos a la derecha, nos van a poner a la izquierda, ¿no? Con aquellos cabritos rebeldes, no con las ovejitas. Aquí tenemos las citas, Isaías 57:15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Está claro, nuestro Padre vive en santidad, habita en la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, es importante saber esto.
imagínate en una casa, o quizás lo has experimentado, ¿no? O cuando eras niño lo experimentaste, ¿no? De que tu mamá todo el día ahí haciendo el quehacer de la casa y dejaba todo reluciente, trapeado, limpio, y llegabas tú, que habías estado ahí con tus amiguitos jugando, incluso en los charcos y todo, y llegabas y te metías a la casa. ¡Ah! No podías meterte así a tu casa con los zapatos sucios, porque entonces ibas a ensuciar el piso recién limpio, recién trapeado, ¿no? Por tu mamá. Y eso pasa en la casa de nuestro Padre. Él habita en santidad. Nosotros no podemos llegar de otra forma. No podemos llegar a ensuciar. Ahora, no me malinterpretes, porque entonces muchos podrían decir ahí, ok, entonces yo no puedo llegar sucio delante del Padre. Entonces yo soy sucio y el Padre es santo, entonces ya, ahí se hace una barrera y una separación. En tanto yo soy sucio y el Padre es santo y limpio, pues entonces no me acerco. No, ese es un pretexto. Muchas veces no leemos completo, ¿no? Dice el Señor que Él habita en la altura y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, lo que siempre hemos dicho, si tú llegas con un corazón quebrantado, sí, quizás sucio, sí, con un corazón quebrantado y humilde, y reconoces ese pecado, el Señor te acepta, te limpia y te acepta. ¿Ok? Hebreos 12:14 dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Eso es importante. Si no hay santidad, si no hay pureza en nuestras vidas, yo no voy a poder mirar al Padre, mirar al Señor cuando Él venga con toda su gloria. ¿Sí? Y esas son las verdades que nosotros debemos de saber. Siguiente punto, la santificación como un proceso. Sí, sí, hermano, es un proceso. Es un proceso en donde ¿y por qué es un proceso? Yo te decía que por nuestra naturaleza de pecado, estamos a veces tan habituados que entonces muchas veces caemos, ¿no? Porque ya estamos tan habituados a mentir, a decir malas palabras y todo, pero nosotros nos debemos de esforzar. Si nosotros conocemos del Padre y cada vez le vamos conociendo más, ¿no? A través de esas palabras que recibimos durante la enseñanza del día de reposo, durante nuestra enseñanza en cursos, durante nuestra enseñanza en varones, en damas, en jóvenes, pues entonces en mí debe de haber primero ese reconocimiento de que Él me salvó, de que Él me compró a un precio que yo no lo valía, y por lo tanto debe de haber ese sumo respeto, ¿no? Llamado, ya lo hemos visto en otros cursos, llamado temor de Dios. Y en base a ese temor de Dios, ahora actuar. Dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Entonces, nos vamos perfeccionando, hermanos, en la santidad. No es algo que vamos a alcanzar de un día a otro. Es un proceso que tenemos que pasar, un proceso que tenemos que vivir y nos vamos perfeccionando. Es como te decía de esa filarmónica, ¿no? Que ensayo tras ensayo para perfeccionar la nota. Asimismo pasa con nosotros como hijos amados de Dios. Nos vamos perfeccionando en
hacer la voluntad del Padre. Juan 17:7. A través de su palabra que nos santifica. Exponiéndonos a su palabra, nosotros nos podemos ir perfeccionando en la santidad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y recuerden esta oración tan hermosa que hacía Jesús al Padre por sus discípulos, que hacía Jesús al Padre de una manera visionaria por ti y por mí, aunque aún no habíamos nacido. Esa oración que hacía Jesús al Padre, aún por aquellos que no han nacido todavía. Y él le decía estas palabras, santifícalos, en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Esta palabra, si nosotros diariamente nos exponemos a ella, a través de la palabra el Señor nos va a dar muchas enseñanzas y entonces nosotros vamos a ir perfeccionándonos en su voluntad. Guardando su palabra. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Ok? El Señor nos expone a la palabra, pero esta palabra hay que ponerla en obra, ¿no? Es como esa parte de ceñir vuestros lomos con entendimiento. Si ya el Señor nos enseñó su voluntad, ya el Señor nos enseñó su palabra, pues ahora me voy a levantar, voy a ceñir mis lomos, voy a tomar acción justo guardando la palabra. Si el día de hoy mi curso o en mi curso me hablaron acerca del perdón, y entonces ahí recordé que tenía ahí una cuenta pendiente con una amistad, ¿no? Con alguien que incluso ya ni le decía amigo. Lo recordé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a accionar con entendimiento. Ya recibí la palabra. ¿Qué sigue? Voy a ir a ofrecerle perdón. Aunque no haya sido mía la culpa, no le voy a ofrecer perdón, porque eso es lo que el Señor me está enseñando. Y esa es la forma de irme perfeccionando en la santidad. Entonces, es un proceso. Punto número 6. ¿Cómo manifiesto en mi vida la santificación? Bueno, pues creo que de cierta manera ya lo estábamos tocando. Y aquí vamos a mirar Romanos 6:19 y después Romanos 12-13. Dice la palabra, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pues acuérdate, ¿cómo manifiesto en mi vida la santificación? Ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que es lo que yo te decía. Si con mi boca antes yo maldecía, ahora voy a presentar este miembro de mi ser llamado boca para ahora servir a la justicia, es decir, para ahora anunciar las verdades del Evangelio, para ahora compartirle a un amigo, orar por un amigo, ¿no? Animar a un amigo, a un compañero. Entonces, si antes con esto yo servía a la inmundicia, ¿no? Dice la palabra, o a la iniquidad, ahora yo voy a servir a lo que es justo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Romanos 6, del 12-13, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, acuérdate, yo soy un instrumento para el Señor. Él me compró a un precio uf, que no lo valía, es la realidad, ¿no? Y entonces, ahora mi cuerpo y todo mi ser ahora va a ser usado de manera exclusiva ¿por quién? Por Dios para justicia. Eso es la santidad. Y esa es una forma de manifestar en mi vida que estoy en ese proceso de santificación. Conclusión. Conclusión. ¿Qué te parece esta foto? ¿No se te hace así como que algo ilógico, incongruente? Habíamos dicho que pues, los hijos del tigre, ¿cómo debían de ser? Pintitos, ¿no? Rayaditos. Entonces, aquí vemos a 4 puerquitos que pues, simplemente de mirar la foto, pues vemos que no se parecen a su mamá, no se parecen a su papá. Y esto nos lleva a muchas conclusiones, ¿no? Pero pues la principal es, como conclusión, no llevemos una vida religiosa, una vida de incongruencia. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos de parecernos a Dios. Y si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Y no solamente un día de la semana o en algún momento de un día, sino que en todo momento nosotros debemos de buscar parecernos a nuestro Padre, porque es la forma en que nosotros un día le vamos a mirar, un día nos vamos a presentar con Él. Recuerda, lo que estamos viviendo en este espacio, en ese lugar en donde el Señor te permitió estar, en ese país, en ese estado, en esa colonia, en esa familia, es temporal. Nosotros hemos sido llamados a eternidad. Por tanto, debemos de tener esa visión de eternidad. Y en esa visión de eternidad debemos tener claro que debemos de estar en ese proceso de santificación para parecernos aún más a nuestro Padre. Llegar a ese momento en donde Él nos va a llamar. Y ahí sí, sin santidad, no vamos a poder estar en su presencia. Esta escena que nosotros vemos aquí no va a ser posible cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. No va a ser posible. Aún estamos a tiempo. Así que si aún tú y yo, en lugar de parecernos a papá, nos parecemos a otra persona, todavía estamos a tiempo, ¿no? Con un corazón sencillo, con un corazón humilde, arrepentido, llegar delante del Padre para que Él nos haga una limpieza profunda y seamos lo más parecidos a Él. Pero no abusemos de ese tiempo. Y si ya conocemos, ya tenemos entendimiento por toda la enseñanza que hemos recibido de parte de nuestro Dios, pues entonces apliquémonos, ¿no? Y como acción práctica, es por eso que yo
Y no yo, sino es el Señor, ajá, porque así recibimos esta enseñanza de parte del Señor. El Señor nos invita a decidirnos, a decidirnos. No somos más niños de la calle, no somos más siervos de la inmundicia y del pecado. No somos más huérfanos, no somos más abandonados, abandonados a algún vicio, abandonados a todo aquello, ¿no?, que nos ofrece el mundo. No. Por tanto, decídete. Estamos a buen tiempo, conocemos del Padre. Decídete a qué. Decídete a vivir como un hijo. Decídete a vivir en santidad. Decídete a vivir así como lo hace este pequeño, en brazos del Padre, confiado, seguro, en paz. Y esa decisión se toma a través de vivir en santidad. Que todo mi ser que antes servía aquello que no era justo, ahora empiece a servir para bendición. Empieza a servir a la justicia. Pero quédate con esto. Toma esa decisión. Toma esa decisión de ya no vivir como un niño abandonado, sino ahora vivir como un hijo que es acepto en el Padre, un hijo muy amado. Y en base a eso, glorifique entonces al Padre con su cuerpo, con su espíritu, con todo su ser, sirviendo a la justicia. ¿Sí? Y bueno, pues así concluimos con este tema. Ya estamos casi al final y te miro en nuestra próxima sesión Zoom y, y espero que tengas una semana de mucha bendición. ¿Sí? Un abrazo fuerte desde acá y bueno, nos miramos el próximo domingo.